Hola, bienvenidos a este ciclo de análisis y difusión de temas tributarios organizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo desde hace tiempo ha promovido la educación y la cultura en el entendimiento de que la cultura es un pilar fundamental para el desarrollo del país. En este sentido, ha promovido, además de conferencias y congresos, también ideas para la sanción de normas que hagan que nuestro sistema tributario no sea tan regresivo. En tal sentido, por ejemplo, en junio del año pasado, hemos propuesto al Ministerio de Economía la creación de un régimen puente para aquellos contribuyentes que estando en el monotributo tenían que pasar al régimen general y que no tuvieran que pagar una carga tributaria tan excesiva. También les quiero comentar que el Consejo ha sido líder siempre en todo este tipo de emprendimientos y propuestas. Y por ejemplo, también fuimos los primeros, la primera entidad profesional que le propuso algunos lineamientos básicos de reforma al sistema tributario al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, pero siempre bajo esta concepción. Nosotros consideramos que los impuestos deben verse como sistema, deben verse como una visión de conjunto y no de forma aislada. Por eso es que también solicitamos al Consejo del Pacto Económico y Social que incluya en la agenda al sistema tributario. Esperemos que tomen nota de nuestras sugerencias y que pueda lograrse un sistema tributario que permita tener confianza en el país, un sistema tributario estable y que también exista un consenso, porque de nada sirve tener un sistema tributario que una vez que finalice este gobierno y llegue a cambiar, o siga el mismo pero cambien las autoridades, suceda como ha sucedido siempre. Otra vez empezamos con nuevas reformas tributarias. Lo que queremos es una estabilidad que promueva la seguridad jurídica y la certeza entre los contribuyentes. En la reunión de hoy se va a hablar sobre la reforma en el impuesto a las ganancias de personas humanas, referido al incremento de la deducción especial, a la deducción específica para jubilaciones y pensiones, y también a casos de exclusiones y deducciones en el impuesto a las ganancias. Les reitero, estas son simplemente nociones aisladas, se podrían denominar como parche, porque lo que necesitamos es un sistema tributario general, equitativo, no regresivo. Y para eso se necesita un consenso entre las distintas fuerzas políticas del país. La conferencia de hoy va a estar a cargo de nuestros conocidos conferencistas, grandes profesores y amigos, que son los doctores Verónica Agüero y Javier Lascano. Los dejo entonces con ellos para la realización de esta conferencia y los espero para nuevas reuniones. Muchísimas gracias. Y tengan en cuenta que estas conferencias son gratuitas para todos los matriculados del Consejo Profesional, pero para todos los matriculados del país también. Y también, valga la redundancia, para todos los ciudadanos que ingresen en el canal de Consejo YouTube. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bienvenidos nuevamente desde el Consejo, ofreciendo herramientas de capacitación para todos nuestros matriculados en estas épocas que se suscitan muchas novedades en materia de liquidación de impuestos. Mi nombre es Verónica Agüero. Voy a compartir esta conferencia con Javier Lascano. Hola Javi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación a todas las autoridades del Consejo a poder participar y estar con ustedes hoy en esta actualización de lo que sería la ley 27.617, ¿sí? Que ya vamos acercándonos un poco más a la recta final de lo que va a ser nuestro trabajo de campo respecto de cómo seguimos en lo que respecta al impuesto a las ganancias, empleados en relación de dependencia, jubilados y demás. ¿Sí? Es actualizar
en qué momento estamos hoy, a la espera, como decimos siempre, de la letra chica del decreto reglamentario de AFIP que nos dé las herramientas finales. Bueno, les voy a compartir pantalla, así podemos arrancar. La idea hoy es ver en qué etapa estamos de la sanción de la ley, un poco haciendo memoria a la normativa. Esto fue sancionado por el Congreso y el Senado ya con fecha 8 de abril del corriente año y publicado en el Boletín Oficial el día 21 de abril, ¿sí? Con lo cual la ley ya está vigente, la ley ya está publicada y hoy, como les decía antes, estamos a la espera de la sanción de la letra chica, de la reglamentación que tiene que dar AFIP, para ver de qué forma comenzamos a aplicar estos mínimos, estas nuevas deducciones, esto que va a ser realmente un alivio muy importante para el bolsillo de los empleados y que va a ser muy importante para el consumo que el gobierno a través de esta ley logra levantar, ¿sí? Bueno, arrancamos con la primera. Ahí sí, si Verónica nos puede ayudar, y perfecto. Ámbito de aplicación, ¿sí? Vamos a ir un poquito más atrás para recordar a los que estén arrancando de cero con esto o entender el porqué, porque yo siempre digo lo mismo, es importante no solo saber para saber de qué estamos hablando, entender el porqué, el cuándo y el cómo, para que se entienda a la perfección, ¿no?, a dónde queremos llegar. El ámbito de aplicación de esta ley es para trabajadores en relación de dependencia, para aquellos que desempeñen cargos públicos, ¿sí? Para aquellos magistrados del Poder Judicial, cuando recuerden el nombramiento hubiera ocurrido a partir del 2017, porque de esa fecha hacia atrás estaban eximidos en su totalidad de la ley de impuesto a las ganancias, y para los jubilados, pensionados o aquellos que tengan algún subsidio que tengan origen en el trabajo personal, ¿sí? Fíjense que no hablamos, cuando hablamos de la ley 27.617, en ningún momento hablamos de sociedades, ¿sí? Hablamos siempre del trabajo personal en todos sus niveles, ¿sí? Sueldos, cargos públicos, magistrados del Poder Judicial y, tema no menor, jubilados, pensionados y subsidios. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de esta modificación? ¿Sí? Un poco recordar a qué apuntábamos con esta ley cuando el gobierno la trajo a diputados y después tuvo grandes discusiones hasta que el 8 de abril se llegó a un consenso y su aprobación. Lo principal es mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿sí? ¿De qué manera se buscaba mejorar esto? Bueno, evitando que la carga tributaria del impuesto a las ganancias no neutralice el efecto de lo que serían las paritarias para este año 2021, ¿sí? Pensando en que si las paritarias iban a ser más bajas y el impuesto a las ganancias absorbía lo que serían esos incrementos, la verdad es que el bolsillo de los trabajadores no se iba a ver, no lo iba a notar. Entonces, un poco, uno de los fundamentos principales de esta ley era mejorar, y es mejorar, el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿De qué manera? Impulsando el consumo, ¿sí? De forma de dinamizar el mercado interno, ¿sí? Esto es, incrementando el poder adquisitivo de los trabajadores, y en una estimación que publicó el gobierno en una página oficial, nos dice que esto alcanzaría a 1.267.000 trabajadores, ¿sí? Mejorando lo que es el poder adquisitivo, impulsaría el consumo y haría que los mercados tomen bastante más impulso. Y otra cosa muy importante que se buscó con la sanción de esta ley es corregir en cierta medida las distorsiones impositivas, ¿sí?, que se fueron generando y que en alguna medida se perdió esa pauta que tenía el gobierno del 10% de trabajadores en relación de dependencia, ¿sí?, alcanzados por el impuesto. Entonces, subiendo en cierta medida los mínimos no imponibles, incrementando las deducciones generales, deducciones, en algún caso deducciones personales y demás, se busca volver a esa pauta del 10% de trabajadores alcanzados por el impuesto, ¿sí? Bueno,
esto un poco, esta ley nos hizo acordar a muchos de los que estuvimos trabajando por aquellos años, a lo que fue el decreto 1242 del 2013, ¿sí? Que si recordamos, también con ese decreto lo que se buscó es restablecer esa pauta porcentual, ¿sí? Miren qué lejos que estamos en el tiempo, donde hoy hablamos de, y ya lo vamos a empezar a tomar como un número muy, muy conocido cuando empecemos con ejemplos y demás, con Verónica, de 150.000 pesos, y ese decreto de hace 7 años atrás, del 1242, te hablaba de remuneraciones que no superen los 15.000 pesos. ¿Sí? La verdad que tiene muchas cosas parecidas a lo que fue ese decreto. Hasta ahora podemos decir que parece un poco más simple respecto de su aplicación, pero todavía no tenemos la resolución reglamentaria, que es la que estamos esperando para terminar de lanzar esto. Recordemos que todos esperábamos que en abril esto ya se aplique, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué todavía en abril no se puede aplicar, ¿sí? Y básicamente, ¿por qué? Porque falta lo más importante, que es la reglamentación, ¿sí? Que entiendo que en cierta medida se está demorando, no porque no esté escrita, sino porque también un poco el objetivo es demorar el momento de aplicación, ¿sí? Y bueno, con todo lo que está sucediendo a nivel general, pandemia, resoluciones, vencimientos que tenemos en el medio, creo que hizo que esto se dilate, según lo que se dice extraoficialmente, aplicable para el mes de junio, ¿sí? O sea, con los salarios de mayo que se paguen el 1 de junio. Bueno, ¿qué se modifica con esta ley? Vamos ahora a entrar un poco de lleno en la ley. Lo primero y lo más importante es que se sube el mínimo no imponible por el cual se paga el impuesto, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, que ese mínimo no imponible que nosotros teníamos establecido en cierto valor, ¿sí? Se va a elevar, y se va a elevar lo que sea necesario para que una remuneración mensual bruta por debajo de los 150.000 pesos mensuales no pague impuesto a las ganancias, ¿sí? Esto es importante y lo vamos a ver en los ejemplos numéricos, donde lo vamos a poder incorporar y entender más, ¿sí? Pero la idea es subir este mínimo no imponible para que aquellos salarios, vuelvo a repetir, brutos, y esto ya es algo que se aclaró, ¿no? Porque cuando estábamos hablando y discutiendo el proyecto de ley, no sabíamos si se hablaba de sueldo bruto, si se hablaba de sueldo neto. Hoy ya esto con certeza podemos decir y podemos confirmar que hablamos de sueldo bruto, ¿sí? Con lo cual sabemos en dónde estamos parados respecto de los 150.000 pesos en los cuales se va a elevar el mínimo no imponible. Por otro lado, hay una situación transitoria, que es para aquellos salarios que vayan entre 150.000 y 173.500 pesos, pero que está pendiente de conocerla, porque va a ser lo que le llamamos en una jerga práctica un colchón para que esa gente que quedó en ese número no sufra el impacto tan de lleno respecto del impuesto a las ganancias, y esto ahora lo vamos a ver en un ejemplo práctico donde se nota por qué es necesario tener ese colchón para amortiguar el impacto del impuesto. Y después, bueno, los salarios que superen cierto valor, y que ahora lo vamos a ver, no van a estar alcanzados por la ley, con lo cual van a seguir la misma suerte que seguíamos hasta ahora con respecto a las deducciones aplicables, a los mínimos y demás. Esta ley, si bien ya está sancionada con fecha 21 de abril, publicada en el boletín oficial, es retroactiva al 1 de enero. Y esto es muy importante, ¿sí? Es importante porque, ¿qué significa? Como el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, ¿sí? En el cual, como todos sabemos, nosotros vamos reteniendo el impuesto como empleadores a nuestros empleados de forma mensual, pero siempre proyectándolo, ¿sí? Sobre una base anual. Al ser retroactivo al 1 de enero, va a ser que los mínimos no imponibles, las deducciones que más adelante vamos a ver se modifican con la ley y demás, se vean modificadas desde el 1 de enero. Lo que va a hacer es que todo lo que se retuvo en exceso de enero hasta la fecha en que hagamos el ajuste que es el que hoy estamos a la espera de poder aplicar,
una vez que conozcamos la letra chica de la resolución reglamentaria, ¿sí? A los empleados les vamos a tener que devolver cierto valor retenido en exceso por los meses del 1 de enero a la fecha de aplicación. Con lo cual, primera tranquilidad es, si esto se difiere, ¿sí? No perdemos beneficios, porque todos los beneficios son retroactivos al 1 de enero, y lo que sí perdemos es que, bueno, lo vamos a recuperar un poquito más tarde, y ahora me pongo del lado del empleado, y sí perdemos, bueno, un poco lo que es la devaluación de ese monto, ¿no? Porque nosotros lo vamos a estar recuperando, si todo sale como se dice, con un sueldo del 1 de junio, ¿sí? Y es dinero que tendríamos que haber cobrado en enero, en febrero, en marzo y en abril respectivamente. Pero bueno, al fin y al cabo recuperar se va a recuperar. Tampoco sabemos si eso será en cuotas o será en una sola cuota, y eso es parte de lo importante que estamos esperando de la resolución reglamentaria. Además de ser retroactivo y de subir el mínimo no imponible, un cambio importante que introduce la ley 27.617 es que no alcanza, ¿sí? Primero los salarios brutos superiores a 150, y después también impacta en las jubilaciones, ¿sí? Tengamos en cuenta hasta los 8 haberes mínimos, ¿sí? O sea, el impuesto va a quedar alcanzado en el impuesto a las ganancias todos aquellos salarios superiores a 150.000 brutos y todas aquellas jubilaciones por encima de los 8 haberes mínimos. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en estos 8 haberes mínimos, de qué forma la ley me da el beneficio o no, con lo que conocemos hasta ahora de la sanción de la ley, ¿sí? Y sin entrar todavía en deducciones, y para seguir tocando tema sueldo y remuneración, además de los salarios mensuales, se excluye de la base de cálculo del impuesto a los aguinaldos, ¿sí? Siempre y cuando vamos a ver que van a ser aguinaldos que estén calculados sobre un salario inferior a los 150.000 pesos brutos. Después vamos a ver qué pasa en aquellos que están de 150 a 173 y los que superen cierto valor. ¿Sí? Ahora en los ejemplos prácticos la idea es entrar un poquito más en detalle con eso. Bueno, la idea ahora es ver qué otros cambios introduce esta ley respecto de exenciones, ¿sí? Ahí, Verónica, si nos querés comentar algunos cambios respecto de las exenciones, te paso. Sí. Bueno, como bien decía Javi, lo que hicimos primero es una síntesis de las modificaciones más importantes. Nosotros en el mes en febrero, hicimos una conferencia muy breve con los comentarios de lo que era en ese momento el proyecto que había sido enviado por el Poder Ejecutivo. Hubo algunos cambios respecto de ese proyecto original, algunas incorporaciones, las vamos a ir tratando en el desarrollo de esta conferencia, pero bueno, ahora me voy a abocar a las novedades que son las exenciones que se incorporaron. En algunos casos yo considero que son exenciones sectorizadas, por decirlo de alguna manera, porque no aplican para todos los trabajadores, sino que en general están acotadas a quienes perciban hasta un cierto límite de remuneración mensual. En el caso de los bonos por productividad o fallos de caja, van a estar exentos en un importe equivalente al 40% del mínimo imponible, siempre que se trate de remuneraciones brutas que no superen los 300.000 pesos mensuales. El texto de la ley lo que hace es aclarar también conceptos de similar naturaleza, sin entrar en detalle de a qué se refieren esos casos. Entiendo que va a quedar en manos de la reglamentación establecer a qué van a llamar conceptos de similar naturaleza. Seguramente ahí va a poder terminar de aclararse el concepto. Tengamos en cuenta que siempre aplica solo para las remuneraciones que no superen los 300.000 pesos mensuales. Una situación similar es para los suplementos particulares que reciban, en este caso es muy específico para el personal de la actividad militar. Sí, entiendo que es un concepto propio del convenio
de liquidación que aplica para este tipo de actividad, y en ese caso, bueno, estaría exento en su totalidad porque, bueno, no establece un tope. En cuanto al SAC, al sueldo anual complementario, que siempre ha generado ciertas situaciones, porque bueno, en su momento cuando se hacían estos ajustes para evitar un poco la carga impositiva en determinadas remuneraciones, el SAC se incluía, a veces formaba parte del mínimo no imponible para evitar la retención. Bueno, hemos tenido de todo de este punto. Ahora lo que queda es incorporado en el texto legal como una exención para los haberes, o sea, solamente en aquellos casos que no superen la suma de 150.000 mensuales. No hace aclaraciones en cuanto al mecanismo de morigeración al que mencionaba Javier, respecto de los 150 y 173, que en ese caso sí va a haber un ajuste en cuanto a la retención para que la carga no sea tan alta entre el que gana 150.000 y el que gana 155.000, por decir de alguna manera, pero eso no está estipulado en lo que habla en la exención, con lo cual habrá que ver si finalmente la reglamentación hace alguna aclaración al respecto o se ajusta taxativamente a lo que menciona la ley y no hay ninguna modificación en este sentido. También tenemos otro cambio en cuanto a, miren que no puedo pasarla, ahí está, a los profesionales. Esto es una exención que nació como consecuencia propia de lo que es la pandemia COVID-2019, ¿no? Se estableció una exención para las remuneraciones que se liquiden en concepto de guardias obligatorias y horas extras para determinadas actividades, ¿sí? Que son todos los profesionales de la salud, técnicos auxiliares, gastronomía, maestranza, limpieza y recolección de residuos. Esto estaba acotado en el tiempo y a través de la modificación de la ley 27617 se prorroga hasta el 30 de septiembre de 2021, o sea que se extiende en principio por una buena parte del año 2021 el beneficio que estas actividades puedan llegar a tener, o sea, serían adicionales que se les liquiden como consecuencia de el trabajo que sabemos que para estos sectores ha sido mucho más arduo durante estas épocas, y entonces en razón de eso es que se les concede el beneficio de la exención. Luego ya pasamos a lo que son las deducciones personales, ¿sí? O sea, lo que hicimos fue por ahí establecer como conceptualmente cuáles son los cambios. En materia de exenciones, lo que teníamos hasta recién. Ahora vamos a entrarnos en las cargas de familia, que también tienen algunas novedades. La primera de ellas, esto no estaba contemplado en lo que fue ese proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que comentamos en su momento. Es una novedad que en realidad es como un reconocimiento de una situación de hecho que se viene dando desde hace mucho, y, o sea, Javi coincidirá conmigo que es una pregunta recurrente de muchas veces de, ahora que empiezan las liquidaciones de personas físicas, y dice, pero no estoy casado y lo puedo deducir, no lo puedo deducir, y bueno, era siempre esta cuestión de que, o sea, tenía, como la ley hablaba de cónyuge, tenía que ser cónyuge en los términos del Código Civil, o sea, casado legalmente. Entonces, a partir de ahora lo que se hace es permitir las deducciones por cargas de familia a aquellas situaciones que no configuran un matrimonio en los términos del Código Civil, pero que sí se asemejan a tal, ¿sí? Una situación de hecho, como lo define la ley, como uniones afectivas estables y permanentes de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común. Y aclara que sean del mismo o diferente sexo, ¿sí? ¿Cuál es la pauta acá? Que esté debidamente acreditada. Obviamente que esto va a quedar en manos de la reglamentación. ¿Cuál es mi impresión? Que probablemente haya que tramitar un certificado de convivencia, que es muy común tramitar este certificado en materia previsional, sobre todo para tener la obra social del conviviente, o también en materia previsional, digo para jubilaciones, a eso me refería. Entonces, en todos esos casos se tramita un certificado de convivencia. Me da la sensación que va a ser algo parecido, pero bueno, tendremos que esperar a lo que diga la reglamentación. Entiendo que va a ir por ese camino. Y después se incrementa en una vez, o sea que vamos a tener doble deducción para el caso de los hijos
menores de 18 años con capacidades diferentes, ¿sí? Y acá refiere, en los términos del artículo 9 de la ley 24.901, lo mismo digo, entiendo que acá van a tener que tener lo que se llama el certificado de discapacidad. Acreditado ese certificado, entonces va a poder tener uso del beneficio de esta deducción doble, ¿sí? Entiendo que esto, acá, bueno, a veces se presenta cierta disquisición con esto, que bueno, no tiene que ver con la novedad, pero justo lo traigo a colación, porque a veces pasa que hay determinados casos en los que perciben un subsidio, y a veces la percepción de ese subsidio, en la medida que supere el mínimo no imponible, inhibe la posibilidad de deducir el hijo, porque bueno, por esta cuestión de que no puede percibir ingresos de acuerdo hasta el tope del mínimo no imponible, que supere, y bueno, y entonces habrá que ver, porque bueno, esto lo que hace es dar reconocimiento de una situación particular, que los hijos que están o sea, atravesando esta circunstancia probablemente generen un gasto mayor, entonces es positivo el reconocimiento por parte del legislador. Habría que ver en materia de reglamentación cómo adecuar estas cuestiones de la inconsistencia que se presenta a veces en el subsidio que se percibe con la situación de la deducción, si procede o no. Bueno, y después venimos a la que los intereses, bueno, todas son interesantes, pero esta es la que es como la estrella del proyecto, que es la deducción especial incrementada, tal como venía mencionando Javier cuando comenzamos. Acá lo que se estableció es una deducción especial incrementada adicional, exclusivamente para aquellas remuneraciones brutas que no superen la suma de 150.000 pesos mensuales. Para los casos que no, o sea, no se encuentren dentro de este beneficio porque superan, pero por muy poquito, como decía hace un ratito, 155.000 pesos, por ejemplo, entonces en ese caso lo que se trata es de establecer un mecanismo de morigeración, que es todo un misterio, todavía no tenemos nada respecto de eso, pero bueno, la idea es que no sea tan diferente, porque tengamos en cuenta que aquel que gana 173.500, que creo que es uno de los ejemplos de Javi, no te estoy espoleando, es solamente para cerrar el concepto. Está muy bien, está muy bien. En esos casos se quedó sin nada. O sea, no tiene ni deducción ni nada. O sea, va a tener que pagar a la escala que tenemos vigente. Recuerden que la escala se ajustó por el RIP de octubre 2020 y eso es lo que va a existir durante todo el año 2021. Entonces, para esa persona no hay nada. Así que bueno, hecha la aclaración, entonces ahora vamos a pasar a algunos ejemplos prácticos. Te doy la palabra, Javi. Sí. Y ahí está. ¿Qué es lo A que ver qué tratamos opinas. de...? Acá tratamos de mostrarles distintos escenarios, ¿sí? Con el update que tenemos al día de hoy de la ley, ¿no? O sea, lo que conocemos, porque en algunos ejemplos, la verdad es que no podríamos ser tan exactos y precisos porque necesitamos la letra chica de la reglamentación. Pero fíjense, un primer ejemplo que quisimos tomar, ¿sí? Remuneraciones brutas de 150.000 pesos, ¿sí? Antes y después de la aplicación de la ley 27.617. 150.000 pesos por 13 sueldos, ¿sí? Por eso es, en ambos casos, el sueldo bruto anual es 1.950.000, ¿sí? Por si alguno después repasa matemáticamente los cálculos. Fíjense, en ambos casos, antes y después de la sanción de la ley, las cargas sociales serían las mismas. ¿Dónde aplicaría la variación? En el impuesto a las ganancias que este contribuyente va a tributar, ¿sí? Y fíjense, un impuesto a las ganancias de 115.000 pesos, 686 pesos, es lo que pagaría con las escalas actuales una remuneración de 150.000 pesos bruto, ¿sí? Dejando en cierta medida un sueldo, ¿sí? Y cuando les pongo sueldo de bolsillo para que se entienda, un sueldo percibido, un sueldo que el trabajador se lleva de forma anual, antes de la reforma, 1.502.814 pesos, después de la reforma, ¿sí? 1.618.500 pesos. O sea, esto representa para el trabajador,
¿sí? Un sueldo de 150.000 pesos brutos antes y después, un ahorro a nivel de impuestos de 115.686 pesos. ¿Sí? Ahorro que dividido por los 12 meses en los que se percibe el salario, incluido el aguinaldo, ¿sí? El aguinaldo está dividido en esos 12 meses, son casi 10.000 pesos más por mes. ¿Sí? Fíjense que es un número importante si uno lo compara respecto de su salario mensual. ¿Está bien? Esto sería una remuneración de 150.000 pesos bruta antes y después de la aplicación de la ley, contemplando 12 sueldos más aguinaldo. ¿Sí? Vamos a ver un segundo caso que armamos como ejemplo para que ustedes puedan ver la diferencia. Y en ese segundo caso, lo que intentamos mostrar es 3 ejemplos distintos, ¿sí? De qué pasaría con una remuneración de 150.000 pesos mensual, de 160.000 pesos mensual y de 173.500, las 3 en diferentes situaciones respecto del impacto de la ley. ¿Por qué? Porque en el ejemplo 1, este contribuyente estaría beneficiado en un 100%. ¿Sí? En el ejemplo 2, y es el número que no les podemos dar con completa seguridad, ¿por qué? Porque es una remuneración que está entre los 150 y los 173, y va a tener, ¿sí? Unas deducciones, ya sea especiales, generales, personales, distintas a lo que es el beneficio completo de la ley y lo que es un sueldo sin beneficios. ¿Sí? Con lo cual nosotros hoy por hoy armamos una estimación de ese caso. Y después, un tercer ejemplo de un sueldo que supere los 173.000 pesos, o sea, 173.500, lo hacemos ahí justito para que se vea esa diferencia, donde este salario no va a tener ningún tipo de beneficio respecto de la aplicación de la ley. Y veamos cómo quedan, ¿no? Estos son sueldos sujetos a cargas sociales, ¿sí? De un empleado en relación de dependencia común, ¿sí? Después vamos a ver un caso, porque también es interesante ver cómo impacta a aquellos que no tienen cargas sociales, como puede ser un socio gerente en un SRL, ¿sí? Un presidente, un director en una sociedad anónima, pero eso lo dejamos para después, ¿sí? Veamos cómo es el impacto en los casos con cargas sociales. Bueno, con cargas sociales, ¿yo qué voy a tener? Un empleado que va a tener una remuneración anual, ¿sí? Con beneficio de la ley de un sueldo de 1.618.500 pesos. ¿Sí? Fíjense, ese sueldo incrementado en 10.000 pesos por mes, ¿sí? Que con aguinaldo terminan siendo 10.833 pesos, por eso es un poquito más. Que uno dice, bueno, tendría que ganar no 10.000 pesos más, pero los 10.000 pesos menos el impacto de la ley, menos el impacto de lo que serían las cargas sociales. Termina ganando, en este ejemplo, 3.000 pesos menos por mes, ¿sí? En un sueldo mensual. Y la verdad es que es una persona que ganando 10.000 pesos más brutos, termina percibiendo 3.000 pesos menos. Por eso es que en este segundo ejemplo es donde estamos esperando los detalles de la letra chica y se van a contemplar situaciones especiales respecto de la aplicación, porque si no automáticamente una persona pasaría no solo a ganar lo mismo, a ganar menos, cuando su remuneración es mayor, ¿sí? Y la verdad es que no hay una igualdad respecto de la aplicación de los tributos, ¿sí? Porque convengamos que es la misma persona que trabaja en el mismo lugar, que tal vez hace las mismas tareas, ¿sí? No estamos hablando de distintos sujetos que puedan estar alcanzados de distinta forma bajo el mismo impuesto. Con lo cual, la verdad es que no es algo muy feliz el final de la aplicación para esta gente. Y peor sería el caso, fíjense, una remuneración de 173.500 pesos mensual, ¿sí? Que termina percibiendo un salario de 140.243 pesos, o sea, por 25.458 pesos más. Recuerden que estos son los 12 sueldos más el impacto del SAC, ¿sí? En cada uno de esos sueldos. Por 25.458 pesos más,
esta persona termina cobrando solamente 5.368 pesos más que una persona que gana 150.000 pesos brutos. La verdad es que es completamente fuerte el impacto que siente, porque a mayor sueldo, mayor sueldo bruto, menor sueldo de bolsillo, si estamos por afuera de los 173.000 pesos y estamos por fuera de los beneficios que nos da esta ley 27.617. Fíjense que es grande la diferencia, ¿sí? Porque en un incremento de 25.000 pesos más, prácticamente 20.000 pesos se los llevan el impuesto y las cargas sociales. Es muy fuerte la incidencia, ¿sí? Le Algo que neutraliza el impuesto, o sea, le neutraliza la diferencia salarial prácticamente. totalmente. Sí, algo que en este caso y con la sanción de esta ley, todavía seguimos a la espera, ¿no?, de la reglamentación, o sea, cosa que nos llevemos una sorpresa, pero acuérdense que allá por 2013, con la vieja ley que buscó tener un mismo efecto que esta, lo que se hizo fue pactar sobre la remuneración bruta a una fecha determinada, ¿sí? Sin embargo, esta ley, todo indicaría que la revisión de la remuneración bruta será mes a mes, ¿sí? Por lo menos es lo que entendemos hasta ahora. Esperemos que la resolución reglamentaria así nos lo confirme, ¿sí? Porque si es así, yo tendré que ir viendo y revisando mes a mes, ¿sí? Es distinto a lo que fue las normativas anteriores, donde, si recordás, Vero, teníamos dos tipos de escalas, una por un trimestre, otra por los 7 meses restantes. La verdad que era bastante dificultoso el cálculo. Bueno, veamos ahora este mismo ejemplo, pero en una remuneración sin cargas sociales, ¿sí? Una remuneración sin cargas sociales, fíjense, una persona que cobra 150.000 pesos brutos va a tener un sueldo anual de 1.950.000, 12 sueldos, vuelvo a repetir, más aguinaldo. Este sería el caso de un socio gerente en un SRL, un director en una sociedad anónima, ¿no? Ahora, fíjense, tendría un sueldo de bolsillo mensual, 12 sueldos más aguinaldo dividido 12, de 162.500 pesos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el impacto de la ley? Y bueno, el de 160.000 pesos, fíjense, con una remuneración 10.000 pesos mayor, ¿sí?, termina cobrando mensualmente 10.500 pesos menos. O sea que el efecto sería no solo cero, sino que negativo, porque por un incremento termino cobrando menos sueldo, ¿sí? Este número, les repito, es el único que está a confirmar, porque no sabemos cuál va a ser el efecto colchón, llamémosle, para ver de qué manera va a impactar no tan agresivamente en el contribuyente. ¿Y por qué se tuvo que buscar este efecto entre las remuneraciones entre 150 y 173? Por esto, porque fíjense, una persona que cobra 10.000 pesos más por mes termina cobrando de bolsillo 10.000 pesos menos, si dejamos la ley tal cual está redactada y hacemos un corte tajante a los 150.000, ¿sí? La verdad que el efecto es muy negativo. Ahora, en una remuneración ya por arriba de los 173.000 pesos, 173.500 en nuestro ejemplo, fíjense que el efecto es muy negativo, porque de los 25.458 pesos que cobra mensualmente por encima de una persona que cobra los 150.000, termina cobrando prácticamente todo el incremento salarial, se lo lleva el impuesto a las ganancias y se lo llevan las cargas sociales, con lo cual termina cobrando mensualmente 1.045 pesos menos, ¿sí? La verdad es que uno ve estos números y preocupan respecto de, parecería ser que el beneficio no es para todos, es para algunos, ¿sí? Y después la verdad que uno tiene que, a veces está en una franja en la que hasta que no superás esa línea, y la verdad es que todo aumento que tengas es para el impuesto, ¿sí? Hoy me pasa mucho en compañías que a veces les cuesta conseguir empleados que quieran trabajar horas extras. Y la empresa dice, no quiero trabajar horas extras, pero no, tenemos un turno más de producción y la verdad que la gente no las quiere trabajar porque por cada hora extra que trabaja es más lo que termina pagando de impuesto, ¿sí?, que tal vez lo que termina cobrando. Entonces la verdad es que
cortan en cierto nivel, y por más que el empleador quiera y las proponga, la verdad es que a la persona no le termina siendo redituable desde el punto de vista financiero y de su sueldo de bolsillo, ¿sí? Y un poco es lo que se ve en este ejemplo, ¿no? Cuando uno compara una remuneración de 150.000 pesos con el beneficio de la ley contra una remuneración de 173.500 pesos mensual sin beneficios de la ley, ¿tá? Tal vez vamos a esperar la letra chica, vamos a ver si algo sale distinto respecto a esto, pero lo que sí ya está claro que entre el ejemplo 1 y el ejemplo 3 cambios no va a haber, ¿sí? El único que podría tener algún beneficio para que el impacto no sea tan grande es el caso del ejemplo 2, donde está en la situación intermedia y donde las deducciones personales y deducciones generales van a tener un cierto amortiguación o ese cierto colchón que le llamamos nosotros para que el impacto no sea tan violento, ¿sí? Por lo menos que cobren lo mismo, que no cobren menos. ¿Está bien? Bueno, ahora seguimos con algunos casos puntuales de deducciones personales respecto a deducciones específicas, ¿sí? Sí, Y ahí pasamos a la siguiente, Vero. sí. Espera que voy para atrás. Ahí estamos. Ay, no sé qué pasa. Tengo problemas con el... Estás muy rápida con el No, voy mouse. rápido, lento, un desastre. Bueno, sí, bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? Respecto del ejemplo que mostrabas recién, la esperanza está en el ejemplo 2. Ese es el que tiene, obviamente que el que está en la primera situación no tiene nada que decir porque quedó afuera el impuesto. El punto es el del medio, que está ahí a la expectativa de ver qué va a suceder con el cálculo de la retención. Claramente va a pagar algo de impuesto, entendemos que menos. Y bueno, y el de 173.500, nada, como decía antes, se quedó afuera de toda posibilidad. Por lo menos por ahora habrá que ver también eso, o sea, esa cuestión que vos planteabas de que a veces, bueno, genera un mayor sueldo, genera reticencia por esta situación. Imagínate una situación de un incremento salarial, ¿no? Alguien que cobra 150 y ahora le dicen te vamos a aumentar el sueldo. No sé si es una buena o una mala noticia. La verdad que habría que pensarlo. Pero bueno, nada, volviendo, retomando un poco acá lo que la otra modificación en el artículo 30, que es todo lo que es deducciones personales, es la deducción específica que ya la teníamos, ¿sí? Esta es la deducción que aplica para el caso de jubilaciones, pensiones, subsidios, ya viene de hace tiempo, la diferencia es que se incrementa. O sea, ¿esta deducción en qué consiste? En reemplazar la deducción por mínimo no imponible y deducción especial por una deducción específica que en general es mayor porque en el texto vigente actual son 6 saberes mínimos garantizados mensuales. La cuestión es que este haber mínimo se va ajustando mensualmente, o sea, cada 3 meses, por esto de la ley de movilidad jubilatoria. El haber mínimo garantizado que tuvimos vigente durante el mes de diciembre y hasta febrero fue de 19.035,29 y a partir de marzo 20.571,44. O sea, esto lo que permite en realidad es establecer una deducción mayor de forma tal de que el impacto del impuesto, justamente como consecuencia de esa deducción mayor, sea un poco menos. ¿Cuáles son las novedades que introduce esta modificación? La primera es muy importante porque, bueno, esto tiene su antecedente. De hecho, hubo en su momento consultas al espacio de diálogo porque la pregunta, o sea, la restricción es que no se pueden percibir ingresos, ¿sí? Tal como surge del texto actual de la ley, ingresos de otra naturaleza. Entonces, supongamos el caso de un jubilado que tiene un plazo fijo. Entonces, al tener un ingreso de primera categoría o un alquiler, que son los casos más comunes, ¿no? El plazo fijo y el alquiler, eso lo invalida a tener este beneficio. Entonces, ¿qué se incorpora a partir de ahora como novedad? Que esos ingresos extras o de otra naturaleza no pueden superar el mínimo no imponible. O sea que ahora tiene como una ventana de posibilidad que aquellos que perciban ingresos ya sea por un alquiler, por un plazo fijo o por cualquier otra renta, si esa percepción no supera el mínimo no imponible, entonces van a quedar comprendidos en este beneficio, cosa que antes no sucedía.
No siempre fue así, y en su momento, cuando, o sea, dije el ejemplo del plazo fijo, justamente a propósito, porque en la primera versión de esta deducción específica, cuando hablábamos de plazo fijo, en aquel momento estaba exento siempre, ¿sí? Ahora, bueno, tenemos una situación que algunos sí, otros no. En ese momento el plazo fijo estaba exento en todos los casos. Entonces se consultó a la FIP cuál era o sea, si era o no procedente la deducción específica, y en el ámbito del espacio de diálogo se respondió que sí correspondía porque en realidad se trataba de un ingreso exento. Eso fue porque el texto anterior hacía mención a rentas grabadas o alcanzadas. En este caso, como dice rentas de otra naturaleza directamente, o sea, ya se aparta de lo que es el tratamiento exento grabado y solo la cuestión de percibir un ingreso diferente a la jubilación hace que quedara fuera. Bueno, ahora entonces el cambio importante es que esos ingresos podrán estar hasta un tope. El tope va a ser el mínimo no imponible. Y la otra condición, la agregué en el material como para que quede completo, pero la realidad es que está desde siempre, ¿sí? La cuestión es no ser contribuyente de bienes personales, excepto que sea por la casa habitación. Acá también tenemos cambios porque hoy por hoy la casa habitación está exenta hasta la suma de 18 millones. Entonces, si teníamos el caso de algún jubilado que estaba alcanzado por bienes personales porque tenía una propiedad con destino vivienda que, no sé, estaba evaluada en 10 millones de pesos, o en 7 o en 3, entonces, en ese caso, hoy por hoy ya no sería contribuyente, porque, bueno, al estar exento, incluso podría haberse dado de baja el gravamen. Ahora, si es por la casa, por más que la casa esté exenta y tiene otros bienes por los cuales está alcanzado por el impuesto, entonces ya no procede esta deducción específica. ¿Sí? Entonces, las condiciones, que no perciba ingresos de otra naturaleza que superen el mínimo no imponible establecido en ganancias, y no ser contribuyente de bienes personales, excepto que sea por la casa habitación. En la medida que, bueno, o sea, a ver, acá, o sea, si supera los 18 millones, igualmente estaría comprendido, ¿no? Supongamos que tuviera una casa valuada en 20 millones y solo paga bienes personales por ese excedente. Ahí igual procede la deducción específica. Ahora, si tiene otro bien más, entonces ya no aplica. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer un ejemplo numérico para ver un poco cómo sería el ahorro en la situación con el texto actual y cómo va a quedar a partir de la reforma. A diferencia del ejemplo de Javier, que lo hizo anualizado, yo me concentré específicamente en el cuatrimestre enero-abril, teniendo en cuenta que durante el año hay variaciones del haber mínimo garantizado, entonces se va a ir ajustando el monto de la deducción específica de acuerdo a los montos que se fijen por la ley de movilidad. Entonces, partiendo de un haber de 150.000 pesos, que es justamente el que está alcanzado por el beneficio, lo que hice es hacerle la deducción que corresponde por ley para el INSIGIP, que es ni más ni menos que el PAMI, y que tiene una ganancia neta, o sea, que sería lo que va alcanzado por el impuesto, que en lugar de aplicarle el mínimo no imponible y la deducción especial, reemplazamos por esta deducción específica, partiendo de la base claramente que se trata de un jubilado que está comprendido, o que tiene la posibilidad de computarla, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Fíjense que en el ejemplo, o sea, en la situación actual, estaría teniendo en este cuatrimestre una retención acumulada de 5.617,30 contra ninguna retención a partir de la modificación. Esto como consecuencia de que se incrementa la cantidad de haberes mínimos mensuales que resultan computables. Bueno, esto para este caso es un beneficio. De todas formas, o sea, tengamos en cuenta que aquellos saberes que estén dentro de los que superen los 150 y no superen los 173, les va a aplicar el mismo mecanismo de morigeración que les va a aplicar a los trabajadores activos en el caso de que, bueno, o sea, no estuvieran por esta posibilidad, ¿no? Porque recordemos que esta situación aplica exclusivamente a aquellos que tienen cumplen con los requisitos. En los demás casos tendrán que ver si les corresponde la aplicación de la ley común, o sea, podrán optar por el mínimo imponible de deducción especial tal como está.
Entonces, esto en cuanto a la comparación, ¿sí? Así estaría el ahorro en la situación actual. Hoy por hoy las liquidaciones siguen siendo como están, ¿no? Respecto de esto que les decía, de que si estaban no en condiciones de computar la deducción específica, la forma de poder informarlo al ANSES, que es el agente de retención, va a ser a través del CIRADIC. Eso ya está previsto desde hace tiempo. Cuando se cargan los datos en el CIRADIC, les pregunta si es contribuyente o no de bienes personales y si percibe otras rentas. En ese caso, lo tilda con la opción sí o no, y de esa forma notifica al agente de retención de que le aplique o no esta deducción específica. Antes, o sea, no se informaba, entonces ANSES muchas veces por defecto la aplicaba a todos, y después a aquellos que no estaban comprendidos en este beneficio les generaba una retención mayor a ingresar, que tenían que, bueno, inscribirse en el impuesto. Eso sucedía en las liquidaciones anuales, pero bueno, o sea, hoy por hoy ya se puede informar a través del 572. Bueno, y después, o sea, pasando ya a otras modificaciones que introduce la ley, que son las deducciones, tenemos cambios en dos conceptos. El primero es deducciones por movilidad y viáticos. En este caso, lo que se va a permitir es una deducción por equivalente, en realidad, al importe que fije el convenio colectivo que corresponda a la actividad. En el caso de que no hubiera un convenio para esa actividad, entonces el tope va a ser por los importes que se hayan liquidado efectivamente, con el límite del 40% del mínimo no imponible, o sea que tiene un tope. En el caso de que vaya por la opción de los importes efectivamente liquidados. En el caso de que fuera por el convenio, es exclusivamente los montos que establece el convenio. Si por beneficio, en ese caso tuviera lo que reconoce el convenio más un excedente, ese excedente ya no estaría alcanzado por esta posibilidad. Después, bueno, esto también incluye otras compensaciones análogas. Acá también tendremos que ver a qué refiere cuando dice compensaciones análogas. Eso entiendo que va a estar en manos de la reglamentación. Y después se aclara que para el caso del transporte de larga distancia se va a señalar con esa característica a los recorridos que excedan los 100 kilómetros desde el lugar de trabajo, ¿sí? En ese caso, la deducción lo que no va a poder superar es el mínimo no imponible, o sea que lo incrementa hasta el mínimo no imponible, dado que en el otro caso tenemos el tope del 40%. Así que bueno, eso en cuanto a las deducciones por movilidad y viáticos, que son una incorporación, y después tenemos otro cambio, que esto es en el artículo 111. Acá no hablamos de deducciones, sino que hablamos de, este artículo lo que habla es de aquellas compensaciones o beneficios que se dan en favor del trabajador que no quedan alcanzados por el impuesto a las ganancias. Lo que se hizo es incorporar algunos conceptos en el artículo, o sea, esto ya estaba, teníamos, por ejemplo, los cursos de capacitación, la indumentaria para uso exclusivo en el lugar de trabajo, que sea provista por el empleador. Si bien la ley, o sea, ¿en razón de qué surge este 111? Porque lo que establece la ley de impuesto a las ganancias es que todos los beneficios y compensaciones que se concedan en favor del trabajador se consideran renta. Entonces, ante ese concepto de generalidad, lo que se hace es establecer algunas excepciones. Esas excepciones están en el 111. Dentro de ellas, lo que les decía, las capacitaciones que tengan que ver con la actividad, ¿no es cierto?, del trabajador, la provisión de indumentaria, y ahora se agregan estos conceptos que no estaban. En principio, o sea, tenemos tres conceptos por separado. Primero, el reintegro documentado con comprobantes de los gastos de guardería y o jardín materno-infantil para los hijos que sean menores de 3 años, siempre y cuando la empresa no contare con esas instalaciones. Y sabemos que hay muchos convenios que está previsto que tienen que proveer el servicio de jardín maternal o guardería, y el empleador que no dispone de esa instalación lo que hace es abonar una suma para reemplazarlo.
Entonces, esa suma no va a quedar comprendida en el impuesto a las ganancias siempre que se rinda de acuerdo a comprobantes y que sea para hijos de hasta 3 años. Después, otras dos incorporaciones que hubo fueron la provisión de herramientas educativas para los hijos del trabajador y el otorgamiento o el pago de cursos o seminarios de capacitación. En este caso también para los hijos, ¿sí? Hasta el límite del 40% del mínimo imponible. ¿Por qué? Porque los cursos de capacitación para el empleado ya estaban comprendidos en el artículo. Estos son 3 agregados. ¿Cuál es la particularidad que tuvo esto? Si nosotros vamos a lo que fue el dictamen de comisión que aprobó diputados, el único agregado que tenía el 111 era el primero, ¿sí? El reintegro documentado con comprobantes de gastos de guardería, y el texto legal decía, en este último caso, hasta el límite equivalente al 40% del mínimo imponible. O sea que si vamos a lo que es la interpretación de la ley, o mejor dicho, el espíritu del legislador, diríamos que este gasto de guardería en el dictamen de comisión quedó sujeto al límite del 40% del mínimo imponible. ¿Cómo quedó redactado el texto actual? O sea, acá ustedes el material yo lo puse conceptualmente separado para que se entienda, pero en realidad si ustedes van al texto corrido de la norma, van a ver que están, por supuesto, uno a continuación del otro, y la limitación del 40%, cuando dice en este último caso, refiere a los cursos o seminarios de capacitación. Entonces, lo que es herramientas educativas y los gastos de guardería quedaron como, o sea, sin ninguna limitación. ¿Esto qué significa traducido? Que se puede computar la deducción, que hay que informarla, y en realidad entiendo que no, porque acá lo que va a hacer es, en el recibo de sueldo, el empleador, cuando liquide el concepto de gasto de guardería, o que liquide alguna herramienta, que habrá que ver a qué se refiere también con herramientas educativas, ¿no? En ese caso, cuando lo liquide en el concepto del recibo de sueldo, lo que va a hacer es sacarlo de la base de cálculo del impuesto directamente. Ahora bien, o sea, sí deberá acompañar los comprobantes, como pasa muchas veces cuando se rinden gastos de viáticos o de viajes, de trabajo, que se presenta a través de el mecanismo que tenga cada empleador para que sus trabajadores rindan los gastos. Entonces, me da la sensación de que en este caso, como no estamos hablando de una deducción que va a ir en el 572, yo recién les decía, el jubilado que quiere avisar que le corresponde la deducción mayor, que tiene que hacer, entrar al 572 e informarlo. En este caso me parece que no aplica, porque en realidad lo que hay que hacer es sacarlo del cálculo del impuesto, porque acá lo que estamos hablando no de deducciones, sino de beneficios o conceptos que se incorporan al recibo de sueldo que no van a estar alcanzados por el impuesto. Hoy por hoy entonces quedó de esta forma redactado, y bueno, y veremos si surge alguna otra aclaración en cuanto a, sobre todo la duda es cómo va a quedar esto de la limitación, si aplica para los 3 o para uno solo. En el texto literal aplica solo para el último caso, tal como yo lo estoy marcando en el material. Pero bueno, veremos qué pasa, hay muchas cosas que están sujetas todavía a lo que disponga la reglamentación. A la Así letra que chica. bueno, a la letra chica, exactamente. Bueno, hechos estos son, digamos, los puntos más importantes, ¿no? Y ahora quedan los interrogantes, porque siempre hay interrogantes acá, ¿no? O sea, no sé, ¿alguna vez saldrá algún impuesto que no haya nada, ninguna duda? ¿Pasará alguna vez? Pero bueno, así que bueno, ahí vamos con algunos interrogantes. A ver, Javi, vos. Nos preguntábamos con Vero, ¿se deben considerar estas modificaciones para liquidar los sueldos de abril? Y la verdad es una buena pregunta, porque desde el punto de vista legislativo la ley está aprobada. La ley está aprobada, la ley tiene fecha de sanción y tiene fecha desde cuándo debe aplicar. Lo que a nosotros nos está faltando es una reglamentación respecto a cómo aplicarla, ¿sí? Claro. Si nosotros nos detenemos y la verdad que vamos a buscar jurisprudencia al respecto y demás, hay ciertos fallos, otros impuestos, otras situaciones, ¿no? Haciendo un paralelismo del caso en el que uno podría decir,
y con la sanción de la ley yo podría aplicarla para los casos que pueda, ¿no? Porque después hay otros casos que desde el punto de vista práctico no lo puedo aplicar. Pero, y acá como opinión personal, ¿no? Entendemos que hasta no tener la reglamentación, no estoy en condiciones de aplicarla porque desde el punto de vista práctico estoy dificultado en algunas cosas, o sea, la podría aplicar parcialmente, y la verdad que entiendo que el espíritu del legislador y demás, y de la misma FIP, ¿no? Es que sin la reglamentación la ley no se aplique. Entonces podríamos quedar expuestos en cierta medida a determinadas sanciones por una aplicación incorrecta, ya sea que lo apliquemos parcial o no, y después habrá que tener una etapa de discusión posterior si el fisco vendría, ¿sí?, a pedirnos explicaciones al respecto. Y sí, o sea, es controvertido, ¿no? Porque de repente tenemos por ahí algunas situaciones en las que decís, bueno, pero esto ya resulta de aplicación, la ley está vigente, no sé, suponte lo que mencionaba recién del concepto que el que está liquidando y que hoy por hoy tiene el rubro guardería. Y la verdad que sí, o sea, si tenés trabajadores y trabajadores, ¿no? Hay algunos que por ahí no están tanto en esto, pero si te toca un trabajador que es un colega que está en el día a día, lo primero que hace es te manda todos los comprobantes. Y vos decís, bueno, ¿y qué hago? ¿Lo considero grabado o no grabado? Y por la ley ya estaría, pero la verdad es que, o sea, yo coincido con vos, soy partidaria que sería más prolijo hacerlo a través del momento en que entre en vigencia la reglamentación. Además, porque, bueno, o sea, sabemos que la liquidación del impuesto a las ganancias se ha vuelto tediosa, y entonces ya de por sí es complejo el armado de los cálculos y todo eso, y entiendo que es más prolijo hacerlo por nómina completa, y entonces cuando se aplica el cambio se aplica para todos. Más allá de que, como vos decías, Javi, hay casos en los que no presenta duda. Porque... Respecto de la aplicación de una deducción, como vos decías recién, si bien el empleado puede venir con todos los comprobantes y ponerlos a disposición, la verdad es que el empleado los tiene que cargar a través de la plataforma del 572 claro, web y notificármelo vía ese medio. Como no está la normativa establecida, el decreto reglamentario, tampoco está actualizado el mecanismo de carga de deducciones, y yo como empleador no puedo notificarme con una deducción impresa en papel. Ese es un ejemplo en el que uno dice, desde la normativa, la verdad que esto ya está vigente, es aplicable, pero desde la práctica no lo puedo hacer. Por otro lado, alguien me podrá decir, y bueno, pero la remuneración de abril, si no supera los 150, ya me podrías aplicar el no impuesto por abril. Y la verdad es que sería un híbrido, decir, y sobre abril sí, y los meses anteriores que no los devuelvo. Nos recordemos que el impuesto a las ganancias es un impuesto acumulado, y la verdad que sería tener que meter en una liquidación conceptos distintos. La verdad es que no creemos que sea, y vuelvo a repetir, es una opinión personal, ni siquiera lo que busca el fisco respecto de la aplicación. Entendemos que hasta no tener el decreto reglamentario y la letra chica, somos más partidarios de esperar para la aplicación. En todo caso, será tomar una posición, avanzar y después, bueno, como decimos a veces, ¿no? Esperar que vengan y dar nuestras explicaciones y ver si convencemos o no respecto de las mismas. Vuelvo a repetir, hay jurisprudencia, nos podemos agarrar de la misma, ¿sí? Pero bueno, recordemos que a veces la jurisprudencia es para casos puntuales y después uno lo puede tomar. Claro, no es vinculante, uno lo puede tomar como caso y traerlo a nuestra situación, pero después tiene que ser validado eso. ¿Sí? Claro, es es un precedente, pero no resulta de aplicación para todos los casos, y entonces, bueno, es controvertido, mínimamente controvertido, diría yo, de aplicarlo, más allá de que, bueno, sí, hay mucha gente que está a la expectativa, ¿no? Porque además se anunció esto, la verdad es que viene desde marzo anunciándose, y todo el tiempo fue como la intención, digamos, de que fuera aplicable a partir de abril. Entonces, bueno, la verdad que, bueno, por el momento, entonces coincidimos, Javi, en que habrá que esperar un poquito más. Sí, coincidimos en eso. Otro de los interrogantes que se nos presentaron es, ¿qué pasa? ¿Los empleadores deben devolver el impuesto a las ganancias por estas modificaciones incluidas en la ley? Ya sabemos que deben devolverlo, ya sabemos que lo van a tener que devolver,
En cierta medida, para algunos casos, sabemos cuándo va a ser, ¿sí? Porque recuerden que en mi ejemplo B hay ciertos casos que no sabemos si va a haber devolución o no, ¿sí? Y la verdad que acá no hay dudas que hay que esperar sí o sí la letra chica de la reglamentación, porque yo como empleador no puedo devolverlo si no tengo un procedimiento establecido para esa devolución, ¿sí? Mismo procedimiento que el fisco establece cuando es el momento de hacer las liquidaciones anuales. Vieron que tengo hasta una fecha determinada para informar como empleado mis deducciones, y el empleador tiene hasta cierta fecha determinada y bajo cierto procedimiento, mismo de qué forma tiene que informar esa devolución a través del SICORE, que es mediante el sistema a través del cual deposita las retenciones y demás. La verdad que en este punto ni siquiera me parece que hay zonas grises como puede llegar a haber en el anterior. Acá sí hay que esperar la reglamentación, y además porque para calcular esa devolución, si bien conocemos algunos, por ejemplo, el incremento de la deducción esta especial la conocemos, el resto de las deducciones el empleado no nos la puede informar, porque el procedimiento establecido para informar esas deducciones en la Resolución General 4003 es por el 572 web. Claro. Así que esta que era una duda de varios contribuyentes, empleadores principalmente, entendemos que no hay dudas que hay que esperar. No, seguro, porque bueno, es como decís, o sea, hay muchas cosas que al margen de que por ahí no corresponda demasiada aclaración en cuanto a lo que es la reglamentación, tampoco tenés, o sea, hay como dos patas, ¿no? La pata normativa y la parte operativa. Suponte que tuviéramos algo que no diera lugar a dudas, y bueno, bien, es procedente, pero tal como señalabas, el 572 es la herramienta a través de la cual se informa. Entonces habrá que ver si está habilitado o no para poder informarlo. Por el momento no. Así que bueno, Viste, en ahí... el punto justo en la pata normativa y la pata del procedimiento. Hoy me pasa a mí con algunas personas humanas que quieren presentar su declaración jurada, está liquidada, está terminada, y la necesitan para trámites personales, para informar en el exterior en donde tienen que unificar otras rentas, y la verdad es que por más que quisiéramos los contadores, hoy no se la podemos dar porque no está el sistema aplicativo para cargarla. No, Y por la más verdad es que es algo que está sancionado, está la ley, está aprobado, hay vencimiento y no lo podemos ejecutar. Y sí, o sea, estamos limitados porque, bueno, no tenemos la herramienta que lo permite. Y justamente, atento a esa ansiedad que sabemos que hay, sobre todo en los trabajadores que tengan, están incluidos en el beneficio, si habría un plazo especial durante mayo para la devolución, digamos que, o sea, esto es como hacer un poco de futurismo, decir, bueno, supongamos que la reglamentación sale la semana que viene. Y bueno, quizás haya una chance de que, para no esperar hasta fin de mes para hacer nueva liquidación y restituir las sumas retenidas en exceso, que se haga una liquidación parcial. Yo creo que los colegas que liquidan sueldos en este momento me deben estar odiando, porque me imagino lo que debe ser hacer un cálculo parcial en el medio, pero bueno, o sea, lo planteo porque se ha escuchado, o sea, yo he escuchado algunas versiones que decían, bueno, no llegamos a abril, entonces en mayo lo ponemos durante mayo para ver si evitamos, porque si no, bueno, estaríamos llegando prácticamente a mitad de año con esto, ¿no? Porque, bueno, la liquidación próxima sería a fin del mes en curso. Entonces, por ahí se estaría trazando lo que originalmente en la idea del Poder Ejecutivo, cuando, o sea, pensá, Javi, que nosotros en febrero tuvimos la conferencia sobre esto, que ya venía dando vuelta. Entonces, bueno, el apuro para el beneficio, por esto que vos decías en los fundamentos, de poner más plata en el bolsillo de la gente, con la recesión y con todo lo que sabemos que pasa, y bueno, quizás, o sea, para apurar un poco las cosas, hay un margen de posibilidad, pero bueno, la verdad que lo planteo así como un interrogante. Es así, habrá tal que ver cual como vos decís. Con lo cual, nuestra última conclusión y nuestro último interrogante es cuál será la fecha en la que vayamos a conocer la letra chica de esta reglamentación, y a partir de ahí
poder actuar y ejecutar en consecuencia. Sí. Bueno, esperemos que les haya servido. Sí. Por lo menos actualizamos con lo que ya conocemos, lo que ya tenemos sobre seguro, y la verdad es que uno ya puede ir trabajando en borradores. Hay muchos empleados que ya han hecho sus cuentas y ya saben cuánto van a cobrar en cuanto esto se libere, porque la realidad es que los números en algunos casos están puestos. Y bueno, un poco la idea era poder compartir esto con ustedes, actualizarlos, saber en qué etapa estamos, y si Dios quiere ya estamos en el tramo final, y entiendo que ahora durante el mes de mayo tiene que salir. Sí, seguramente. Para que antes de fin de mes la gente que liquida sueldos tenga un tiempito para armar esto y no salga el último día y tenga que salir corriendo. Después veremos de qué forma se devuelve y demás, ¿no? Aparte, siempre digo lo mismo, además de los chicos que liquidan sueldo y demás, están las actualizaciones que hay que hacerle a los sistemas, los procesos que hay que correr, y la verdad que necesitamos los contadores a veces un tiempo de ejecución para pensar, procesar y ejecutar, y más ni hablar en la época en la que estamos, ¿no? Para los claro, es verdad, porque se suma todo. Después, viste, dicen, ay, porque los profesionales se quejan, piden prórroga, pero bueno, la verdad es que todo esto lleva mucho tiempo y tenemos distintas realidades, ¿no? Porque está de repente aquel que forma parte del Departamento de Recursos Humanos de una empresa o de un estudio que está abocado al estudio de esta norma, pero después tenemos el colega que de repente atiende todas las áreas de sus clientes, y entonces se encuentra con que tiene que actualizar el sistema de sueldos, que tiene que preparar las liquidaciones, porque ya se viene, o sea, ganancias y bienes personales se está cerrando, tenemos próximos los cierres de personas jurídicas, sumado a que, bueno, ahora estamos con una nueva restricción para la concurrencia a los estudios, o sea, hay todo un contexto que hace que el tiempo es necesario. A veces hace falta un poco de tiempo extra para poder hacer las adecuaciones de los sistemas y para poder calcular y brindar un servicio de excelencia, como creo que es la intención de todos nosotros. Es así. Bueno, les agradecemos a todos la participación, ¿sí? Y estamos en contacto desde el Consejo para lo que necesiten respecto a este tema, y ojalá pronto podamos volver y compartirles la última actualización al respecto, que sería la reglamentación para ya poder cerrar un capítulo con esta reforma de la Ley 27617. Sería como el capítulo final de la serie. Exactamente. Así que bueno, por nuestra parte estamos, muchas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Bueno, muchas gracias también a las autoridades, como siempre, por la oportunidad de poder participar. Muchas gracias, Javi. Espero que les sea de utilidad y, como siempre, a disposición desde el Servicio de Asesoramiento Tributario. Muchas gracias a todos por estar, que cuídense, nos vemos pronto.